¿Qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes. De nuevo, bienvenidos a su taller de historia que ustedes han hecho sus preferidos. Y antes que nada, pues es el primer taller del año 2021. Que tengan ustedes un muy feliz año, que la pasen muy bien, que la hayan pasado muy bien con su familia y que este año nos depare mejores cosas que el 2020. Que este año, con la ayuda de Dios, nos vaya mejor, sobre todo en esta zozobra en la que se vivió durante el 2020 con esta enfermedad, que ni siquiera es una enfermedad que haya salido por la naturaleza, sino creada por el ser humano, ¿no? Ojalá que ya pronto podamos volvernos a darnos un abrazo pendiente del año nuevo, y les deseo lo mejor para ustedes en esta primera emisión de este año nuevo. Y pues también decirles que feliz Día de Reyes también para todos los niños y los grandes, que deben ser siempre niños, para que coman su rosca de Reyes, que les saquen sus muñequitos, y para los niños que ojalá que los reyes les traigan realmente sus mejores deseos, y para los grandes también, ¿okay? Hay que pedir deseos, porque hoy más que nada, ¿okay?, se necesita la unidad, ¿okay?, y pues la oración para que esto pase lo más pronto posible. Pues bienvenidos a su primera emisión, que ustedes han hecho de sus clásicas y favoritas que nos da nuestro club Yucatán Country, en esta primera edición del año 2021, que pues nos seguimos enfocando con lo que era el periodo de Santa Ana, ¿okay? Y vamos a proseguir con hoy. El tema que vamos a tratar hoy siempre va a ser Santa Ana, desde luego, pero nos vamos a enfocar a algo muy interesante y muy importante. Continuar con lo que terminamos, con la famosa reforma que ya comentamos que se va a dar o que ya se dio, ¿okay? Y vamos a entrar a un tema simplemente controversial: la guerra de Texas. Una guerra creada, de hecho, porque la idea era arrebatar a México el estado norteño de Texas. Pero vamos a concluir primero con esta primera etapa de la reforma, la primera reforma mexicana que se hizo, ¿no? Luego viene la segunda, que fue la de Benito Juárez, que los que me hicieron el honor de tomar los capítulos anteriores, pues vimos precisamente cuando Juárez dictó las leyes de reforma en 1859. Estamos en 1833, que ya comentamos que don Valentín Gómez Farías dicta una serie de reformas, pero con un doble sentido, ¿okay? El doble sentido era debilitar y modernizar, ¿okay? Trabajaba realmente, principalmente, quizás sin saberlo, hay que entenderlo, don Valentín quizás no sabía para quién trabajaba, pero trabajaba realmente para los Estados Unidos, que pretendían debilitar con la reforma el esquema político-jurídico mexicano de 300 años, un esquema muy fuerte, criticado si se quiere, pero muy fuerte, que era lo que unía al mexicano. Se trataba precisamente de desbaratar ese esquema, perdón. Y con la reforma, la reforma de Gómez Farías, pues se trataba precisamente de eso. Y ahí nos quedamos, precisamente, la clase pasada, o mejor dicho, la emisión pasada, perdón, me salió lo maestro, en donde comentamos que se habían dictado las 3 reformas famosas que dictó don Valentín Gómez Farías, apoyado por el grupo poincentista de Lorenzo Zavala, de José María Luis Mora. Pero con lo que no contaba don Valentín Gómez Farías, y no contaba en este caso el grupo norteamericano que manejaba todo desde Washington, desde la Casa Blanca, el presidente que manejaba todo esto era Andrew Jackson, era que el mexicano tenía unas costumbres extraordinariamente arraigadas, más en ese entonces que ahora. Unas costumbres en las cuales esto no les venía bien. Era como un traje que le quedaba grande o chico al mexicano, y evidentemente no les gustó. Una reforma así, al trancazo, como se dice, que de repente quitara la educación a la iglesia, que de repente limitara al ejército, que era la fuerza, que viniera hagan de cuenta pasar la hoja, pero así, de golpe, el pueblo mexicano, e inclusive muchísimos intelectuales como Lucas Alamán, se opusieron de eso.
se opusieron totalmente y van a protestar. Vienen y le llueven a Gómez Farías las protestas. Para colmo de males, hay ciertos acontecimientos naturales que aprovecha la Vox Populi para considerar que era castigo divino. Ejemplo, se da una epidemia de peste en la Ciudad de México, en donde todos empiezan a enfermar y todos empiezan a morir. Y la gente pensó que era un castigo de Dios por las reformas de Gómez Farías. Nada más un dato. Imaginen ustedes que ahorita con lo que está pasando, la gente pensara que es castigo porque hay ciertos personajes en el poder. Entonces, ¿qué hubiera pasado, no? Bueno, pero en fin, la gente pensó que era eso, que era un castigo divino. O sea, una epidemia de peste que viniera así y que la gente se empezara a morir tremendamente. Tengamos en cuenta de qué año estamos hablando. Las epidemias de pestes habían sido muy, bueno, no comunes, me refiero, no eran diario, pero eran constantes durante el periodo colonial. Recuerden que no había la higiene que había, o que luego va a venir. Mucha gente vivía y dormía en la calle. Era lo que la gente, como llamaban en esa época, la gente decente, así se decía en esa época, la gente que tenía casa, comida asegurada, le decía a ese tipo de gente, la que vivía en la calle, la canalla andrajosa y hambrienta. Bueno, pues todas esas circunstancias hacen que se dé una peste, pero que la gente lo atribuya a que Dios está molesto por las reformas de Gómez Farías. También hay una inundación en la Ciudad de México, unas lluvias que no paran, que nos cuenta el padre Mariano Cuevas en su obra Historia de México, y también la gente lo atribuye a castigo divino. Y entonces la multitud enardecida empieza a protestar contra Gómez Farías y empieza a pedir que se vaya, que al fin de cuentas él no es el presidente, es el interino, que dónde está el presidente constitucional, dónde está don Antonio, dónde está. Y empiezan las sublevaciones, sobre todo en el norte, pidiendo la vuelta de Santa Anna. ¿Y Santa Anna dónde estaba? Santa Anna estaba en su hacienda, en Veracruz, en Manga de Clavo, en su criadero de gallos de pelea. Creo que les conté la vez pasada que Santa Anna era un gran gallero. Entonces tenía sus gallos de pelea y los preparaba, porque él asistía mucho a los palenques. Y eso de que fuera presidente de México, Santa Anna, hay varios estudios que se han hecho y últimamente han salido otros libros escritos por norteamericanos sobre Santa Anna, que lo enfocan como un tipo muy surrealista. Le gustaba el poder por el poder mismo, pero cuando ese poder traía aparejado problemas, abandonaba el poder para dedicarse a lo que realmente le gustaba, que era la fiesta. Como buen veracruzano, era la fiesta. Viva la vida. Peleas de gallos, palenques, música, trago, mujeres, porque Santa Anna era muy mujeriego. O sea, era lo que le gustaba. Era lo que le gustaba. Pero también le gustaba lo que hoy llamaríamos el reflector. Le gustaba también sentirse el salvador de la patria. Le gustaba sentirse el mesías político, como lo llamó José Fuentes Mares. Le gustaba sentirse el seductor de la patria, como lo llamó Enrique Serna. O sea, era un tipo cuyo ego estaba más allá de cualquier otro ego. Y eso era lo que le gustaba, el aplauso, la cámara, que aún no existía en el sentido de cámara de película. Eso es lo que le gustaba, que lo enfoquen. Pero cuando ya esa enfocada implicaba un problema o una obligación constante y fuerte, ya no le gustaba. Y entonces acudía al me siento mal, licencia. Y como tenía, él lo sabía, un carisma impresionante entre pobres y ricos, todos le creían o le querían creer. Y ¡ay, don Antonio, está enfermo, don Antonio! ¡Claro que sí! ¡Un interinato, don Antonio, que se vaya a descansar, que vuelva, don Antonio, don Antonio! O
sea, fue auténticamente, como le llamó Enrique Serra en su libro, el seductor de la patria. Tenía ese don que ningún otro presidente ha tenido. Lamentablemente no lo utilizó precisamente para el bien. Algunos de sus defensores hablan de que fue el México el que le tocó vivir y que tan culpable es la población mexicana y quizá más que el propio Santana. Algunos, como Benjamín Arredondo, Muñoz Ledo, le echan totalmente la culpa a él, que él pervirtió al mexicano, pervirtió las instituciones, pervirtió a la patria. Era el gran amante, pero más que amante, violador de la patria. En fin, esto para eso sí van a servir estas pláticas, para que ustedes tomen su propio criterio. Sor Don Antonio no es de mis personajes favoritos, de luego que no lo es, pero vamos a tratar de entender, no de justificar, de entender el entorno en el cual se movió él. Él era presidente cuando hacía 10 años había consumado la independencia, y una independencia consumada de una manera muy extraña, con un emperador que no hizo ni 10 meses, y con 4 presidentes anteriores en menos de 8 años, 4 presidentes, o sea, que además no sabían ni siquiera qué era eso que estaban presidentes, de esos cuatro, 3 no tenían ni idea de lo que era ser presidente. Victoria, Guerrero, Gómez Pedraza no tenía. El que más tenía era Bustamante. Pero fuera de ellos, nadie tenía una clara idea de qué era. Entonces, era un México que nadie entendía qué era, nadie sabía dónde terminaba y dónde empezaba. O sea, tenemos que entender que Santana fue un espejo de su época. Por eso José Fuentes Mares, en su primera obra de Santana, le llamó a Santana Aurora y Ocaso un comediante. Porque repito, una comedia, la comedia mexicana de la época. Entonces, es muy fácil echarle solamente la tierra a un solo hombre. Él fue el culpable de todas nuestras desdichas del siglo XIX. Es lo peor de lo peor. Hay que mandarlo al infierno, a los requete apretadísimos y democráticos infiernos. Vamos a ver. Vamos a cambiar de nombre y que en vez de Santana, que hubiera estado en ese tiempo, hubiera estado Juárez. Los que han tenido, los que yo he tenido el gusto que tomen en los cursos anteriores, vía el sistema que ustedes lo ven por internet, se han dado cuenta que Juárez no era perita en dulce y que tenía sus pactos con los norteamericanos. Y en una época en que ya habían pasado cosas que antes no habían pasado. Pero cambiemos a Juárez en el periodo de Santana. Solamente lo comento para que podamos ubicarnos. Entonces, lo que pasa es que el mexicano tiene que buscar a alguien para echarle la culpa de todos sus males. Y durante muchísimos años, más de un siglo, se le echó la culpa a Santana. Últimamente ya no tanto. Sin embargo, sigue siendo el auténtico traidor, el auténtico vendepatrias, el auténtico descastado, el auténtico miserable antimexicano, vergüenza de los mexicanos. Hay que vernos alrededor y ver muchas cosas que pasaron, porque si a vergüenza de mexicanos vamos, en la época de Santana, en donde todavía no se sabía bien a bien qué era México ni de dónde abarcaba, y en el siglo XX, con presidentes como Álvaro Obregón, como Plutarco Elías Calles, ya se sabía bien a bien qué era México. ¿Y qué hicieron? Pero volvemos a Santana. La gente se vuelca contra Gómez Farías. No le gustan las reformas. Era demasiado pronto. La mentalidad del mexicano estaba aún en la colonia. 1833. Estamos hablando de 12 años de una consumación más hacia el lado español que hacia el lado de crear una nación. Todos, la gente pensante e influyente del México de 1833, habían nacido en la colonia. Todos. ¿Quiénes habían nacido en México independiente? Los niños que tenían 7 u 8 años.
Pero todos los demás habían nacido, crecido y desarrollado en la colonia. A lo sumo en el periodo de la independencia, pero dependió de donde te tocó vivir. Se notaba o no se notaba una independencia. Por lo tanto, eran unas reformas que iban contra la marea, contra el statu quo, contra lo que siempre había sido. 300 años. Todos ustedes que me ven, 300 años es mucho tiempo. Hemos comentado que es el periodo más largo que tiene nuestra historia mexicana. Nos guste o no, son los 300 años de la colonia lo que nos ha marcado más que ninguno otro. No llegamos ni a 200 de periodo independiente. Vamos a llegar en este año, precisamente en septiembre. Vamos a llegar, pero no hemos llegado a 200. Nos faltan todavía 100 más que nadie de los que están aquí. Lo vamos a ver, al menos no en este mundo, no en este plano. Los 100 años, o sea, que faltan para empatar los 300 años de la colonia. Ningún periodo ha tardado tanto, ninguno. El Imperio Azteca no tardó tanto. 130, 150 años a lo sumo. Porfirio Díaz, 30 añitos comparados con los 300, su cero menos. El sistema político del PRI, 70 años. No le llega ni a la mitad. Entonces, estamos hablando de que nos marcó la colonia, eso está claro. Una prueba de ello es que le seguimos diciendo Palacio de Gobierno a la oficina del gobernador, o a la oficina del presidente, Palacio Nacional, Palacio de los Reyes, porque es la mente colonial. Es la mente colonial. Y seguimos diciendo los nombres coloniales, que cuando se los han cambiado, la Vox Populi se los sigue diciendo. El barrio San Cosme, la calle San Francisco, aquí mismo, donde estoy filmando esto en la ciudad de Mérida, el parque de Santa Ana, el parque de San Cristóbal, el parque de Santiago, cuyos nombres no son esos, porque se les cambió. Pero nadie dice los nombres verdaderos. ¿Quién le dice al parque de Santa Ana, a cualquier yucateco que ustedes se pregunten, el parque de Santa Ana, le preguntan dónde está el parque Andrés Quintana Roo? No se los va a decir. ¿O dónde está el parque Ignacio Allende? No se los va a decir. Porque nos ha marcado la colonia. Porque tenemos genes históricos. Y 300 años de un periodo colonial no se borran así, de un plumazo. ¿Qué es lo que pretendió hacer Gómez Farías? De un plumazo. Cuando todavía toda esa generación, él mismo había nacido en la época de la colonia. Y entonces, ¿por qué estaba haciendo esto? Era muy avanzado, ningún avanzado. Estaba haciendo esto por órdenes de los Estados Unidos. Era una forma de desnacionalizar. Acuérdense de las 2 semanas anteriores. ¿Qué pretendían los norteamericanos con el Destino Manifiesto? Adueñarse del país. Y una forma de adueñarse era desnacionalizándolo. Lo que pasa es que se aborazaron. Fue demasiado rápido. Y obviamente la gente se defendió. Pero lo que pretendía Gómez Farías era eso. Él, sin querer, porque parece indicar que no lo sabía, estaba siendo manipulado por la Junta Anfictiónica de Nueva Orleans, de la masonería, que trabajaba precisamente para el engrandecimiento de Estados Unidos en base al dominio continental. Y el primer país era México. Entonces, esto, como les dije la semana pasada a los que me hicieron el honor de ver el capítulo anterior, y si no lo han visto, para que puedan entender los que no lo han visto, creo que el club los deja y ustedes pueden conseguirlo y buscan los días anteriores y ahí está en la página de Facebook del club. Era una cuestión de desnacionalizar, porque pretendían adueñarse del continente por medio del Destino Manifiesto, que ya explicamos. Eso era todo. El problema fue que tal vez los grandes jerarcas de la masonería yorquina
subestimaron al 1000 por 1000 al mexicano. Y pensaron que todos eran una bola de gente ignorante, indígenas bárbaros como los de ellos, y no se aguantaron las ganas. Y casi inmediatamente la independencia, entraron con la idea de comerse a México. Pero no todos eran unos ignorantes. Había una élite muy bien preparada. Y si no, volvamos al estudio de la colonia. Las grandes universidades se crearon en México. La Universidad de San Francisco Javier, la Universidad de San Pedro y San Pablo, la Real y Pontificia Universidad de México. Había creado mentes brillantes que al fin de cuentas fueron las que se van a levantar en armas con la idea de la independencia. Eran los cultos los que levantaron en armas. Eran los dirigentes: Hidalgo, Allende, Aldama, Miguel Domínguez, el mismo Iturbide. Eran la gente culta, criolla, no española, criolla. Entonces no estaban tan tirados al catre como creían los norteamericanos. Ellos veían a los que estaban pegados a ellos, que eran unos indios apaches, comanches, que ellos así pensaban. Bueno, hay muchos que aún así piensan, cuando vienen a México piensan que los van a ver en su caballo andando así como charros. Imagínense ustedes en esa época. Entonces, definitivamente se aborazaron, porque no pensaron que hubiera una élite que respondiera, y que a fin de cuentas era la élite poderosa, era la élite que tenía influencia, y además era lo que se conocía como las fuerzas vivas. Y en eso fallaron, les falló el cálculo, independientemente de que tenían en ese momento, no se fijaron que Gómez Farías era un presidente temporal. Si volvía el presidente propietario, o sea, el constitucional, que era Santana, la cosa se podía poner fea. Y aquí viene la cuestión. Ese grupo de élite, encabezado por don Lucas Alamán, otros personajes importantes, José María Bocanegra y otros más, deciden que para calmar estas, ellos le llamaban destrucción, y así le llama también el padre Cuevas, destrucción de la obra española en México, para adueñarse de México por parte de la Unión Americana, había que ir a buscar a Santana. Al fin de cuentas, Gómez Farías no era más que un interino. Santana no había renunciado, había pedido licencia porque se sentía enfermo. Y entonces lo van a buscar. Una comitiva se traslada a Veracruz para saludar al famoso fundador de la República, como él mismo se hacía llamar. Acuérdense ustedes de que él era el que había hecho el plan de Casamata para derrocar a Iturbide. Santana, que evidentemente nunca estuvo enfermo, él se iba, como ya comentamos, porque lo que le gustaba era el reflector, el aplauso, el que lo vieran, pero cuando había que chambear, y sobre todo cuando había algún problema, pélate gallo. Y se pelaba. Entonces, nunca estuvo enfermo. Entonces, él llegó, no había como hoy que los paparazzis, que estaba el WhatsApp, y que le tomo una foto, mira, está con quién está, y la foto y la subo al internet, mira eso, las redes sociales. No había nada de eso. Entonces, hoy tú puedes saber lo que hace fulanito de tal, casi en el mismo momento, quizás segundos de diferencia, lo que hizo en Rusia. En aquel entonces de México Veracruz no lo sabías. Cuando Santana se entera que llega una comisión que lo quiere ver rápido, pues él estaba feliz de la vida, con sus gallos y con todo. El problema era de Gómez Farías, y él no tenía ni le interesaba regresar por el momento. Pero cuando sabe que va ese grupo de mexicanos a verlo, entonces sí, la cosa cambia. Entonces se mete a su cama, se hace al enfermo, ¿ok? Y como dice don Juana Mateos, ¿ok? Recibe una comisión, él está en cama, se hace el enfermo. Tenía un secretario particular que él era el que le preparaba todo el escenario, un tal secretario llamado Arreguín.
que era el que le preparaba todo. Y él estaba todo, ay, sí, que no sé qué, no sé, estoy muy enfermo. Y entran los enviados mexicanos y le piden por favor que vuelva. Que el vicepresidente Gómez Farías, en funciones de presidente, está haciendo de las suyas, que está destruyendo México. Que vuelva. Y Santana, no, pues hacía de rogar, ¿eh? O sea, si hubo alguien conocedor de la mentalidad mexicana y de cómo manejar al mexicano común y corriente, ese señor se llamó don Antonio de Padua Severino López de Santana. O sea, conocía al mexicano, tenía ese don. Y no puedo ir, no, me siento muy mal, no puedo. Pero por favor, y le pidieron la insistencia, no, por favor, Antonio, vuelva, están destruyendo al país. Ay, yo quisiera, pero mire, me estoy mareando. Hasta que alguien, según él mismo, sus memorias, que les comenté, que hay que leerlas, pero con muchísimo cuidado, porque en las memorias Santana justifica todo. Él no es culpable de nada de lo que pasó, le echa la culpa a todo el mundo, hasta los caballos, pero nunca a él. Santana oye que alguien le dice, por favor, señor, es que México lo necesita. Entonces Santana, vemos, es que actorazo, ¿eh? ¿Cómo? ¿Qué dijiste? Que México lo necesita. Ah, bueno, si México me necesita, entonces me voy a sacrificar por México. Amo tanto a México. Y se empieza a levantar, pero con una teatralidad, nos cuentan todos los autores, que la gente, ¡ay, se está levantando! Voy a mi uniforme, voy a México, ¡ay, don Antonio! La gente se arrodilla, le besa la mano, es usted el salvador de la patria. Por eso Enrique Serna, en su obra, le llama a Santana el seductor de la patria. ¡Ve, Santana! Le besa la mano, mi uniforme, arreglé, vamos a México. ¡Ay, llorando! La gente, Santana! Un sacrificio por mi patria. Me sacrifico. Mi vida no vale nada si no es por mi patria, la que tanto quiero. Y entonces Santana se viste muy elegante y cuando sale de su casa en Manga de Clavo, una multitud lo estaba aplaudiendo con un carruaje descubierto. Y de Veracruz hasta México fue un desfile triunfal. La gente, Santana, Santana, el libertador de la patria, Santana, Santana. Por eso le llaman, el libro de Enrique Serna se llama El seductor de la patria, precisamente. Santana, Santana. Y va llegando, y donde iba llegando, Puebla, por ejemplo, Santana, lluvia de flores. Y donde entraba, la gente le quitaba los carruajes, los caballos al carruaje Santana, y la gente arrastraba el carruaje. ¿Dan cuenta? La gente se sentían caballos. Y esos eran los que nos iban a gobernar más adelante. Iban y jalando, Santana, Santana, Santana. Y Santana desde su carruaje, gracias. Pero la apoteosis fue cuando entra a México, a finales del 33, de 1833. Entonces, cuando entra Santana, esto es la multitud, desde la garita de San Cosme, por donde entró, la multitud enardecida, ¡yeah! ¡Santana, Santana, la boya Santana! ¡Y viva Santana! Lluvia de flores, Santana, en su carruaje saludando a la gente, Santana! Las niñas le tiraban encima, besos, Santana, Santana, te quiero, Las muchachas, las mujeres, don Antonio, don Antonio, don Antonio, don Antonio. O sea, la multitud, pero totalmente enardecida. Y lo increíble, cuando Santana llega al Zócalo, el primero que sale a recibirlo gritando, ¡viva Santana, viva, viva, viva! Agárrense de sus asientos y si están comiendo palomitas no se vayan a atragantar. Pues don Valentín Gómez Farías, el propio vicepresidente, que ahora era el presidente en funciones, sale a gritarle a Santana, ¡viva, viva, hurra, don Antonio, ra, ra, ra! O sea, una locura. Una lópez Don Valentín Gómez Farías es un personaje que la ignorancia decimonónica de los historiadores lo han puesto en un pedestal y la verdad era un pobre diablo. Don Valentín Gómez Farías era un manejado, y que nunca lo supo, por los Estados Unidos.
totalmente manejado. Y llegó un momento que no sabía ni siquiera qué estaba haciendo. Sin embargo, okay, ha pasado a la historia como el gran patriota. Pero estudiándolo a fondo, okay, van a ver que don Valentín, si eso lo justifica un poco, quizás sin saberlo, pero trabajaba para una causa extranjerizante: la desaparición de México. Y no va a ser esta su única actividad, porque él va a ser uno de los más prominentes masones del grupo yorquino, ¿okay?, que era el grupo proamericano, el grupo que veía a México como una basura y que había que adueñarse de México, exterminar a los mexicanos, pero el territorio conservar. Él pertenecía al grupo de Poinsett y además era muy amigo. Pues vamos a ver la conducta de don Valentín más adelante. Bueno, pues don Valentín llega, se baja a Santana, la gente, don Valentín abraza a Santana y buena onda: bienvenido, señor presidente, bienvenido. Yo le he cuidado sus espaldas, qué bueno, don Valentín, qué bueno, bienvenido, venga por acá, a ver. Y a la gente, ese día fue pura fiesta, como le encantaba a Santana. Y la gente: Santana, 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 viva Santana, mueran los herejes, viva Santana, 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 Santana. La multitud enardecida. Y entonces, al día siguiente, cuando ya hay una reunión en el Palacio Nacional, entonces don Valentín le explica lo que se había hecho. Y es acá cuando Santana, pues no solamente lo cuenta él, pero hay que tomar en cuenta que es interesante leer las memorias de Santana, pero no hay que olvidar que Santana era una especie como de actor. Entonces hay muchas cosas que no hay que creerlas así como son. Entonces hay que basarse en otros personajes, como Lucas Salamán, que vivió en esa época, como Lorenzo de Zavala, que vivió en esa época, o como los ya más recientes autores e investigadores sobre la vida de Santana, como Mariano Cuevas y otros más. Bueno, entonces, Santana dice: pues Valentín da muy buenas reformas, muy buenas, lo felicité, gracias don Antonio, yo sabía que usted las iba a ratificar como presidente constitucional, sí, están buenísimas, pero están magníficas, lo felicito don Valentín, lo felicito, gracias, nada más que no va. ¿Cómo? Creo que está muy buena, sí, pero no va. No va don Valentín porque no le gusta a la gente, pero es que pues, no le pueda gustar, eso es para modernizar a México y todo lo que sea cambio no lo van a querer, pues precisamente. Y como no lo van a querer, yo no voy a exponer a que me pase lo que le pasó a usted. Porque usted, como usted se habrá dado cuenta, no lo quiere nadie. Sé que apedreado en su casa, sí, pero ya estoy defendido por la guardia. Sí, pero yo no voy a llegar a esos extremos, don Valentín. Simplemente esto no va. ¿Pero cómo? No va. Y entonces Santa Anna da un decreto donde deroga toda la obra reformista de Gómez Farías, echa para abajo la reforma religiosa, la reforma militar, ¿okay?, y la reforma educativa. Son las tres reformas que echa para ahí. Y todo vuelve a quedar como estaba antes. Ojo aquí. Hay autores, principalmente en libros de texto, no sé los de ahora, pero hasta los de hace algunos años, mentían en el sentido que decían: y después de que Santana deroga las reformas, manda al destierro a Gómez Farías. Falso de todas falsedades. Santana no desterró a Gómez Farías, sino que Gómez Farías se autodesterró. Y ningún investigador puede mostrar, ni mostrará, ¿okay?, la orden en donde se destierra a Gómez Farías, porque no existe, no hay. Pero vean cómo se mentía en los libros de texto antiguos, y no sé si los de ahora, ¿okay?, pero se mentía. Y el propio Francisco Martín Moreno, en su obra México Engañado, que le recomiendo mucho, que desmenuza punto por punto la historia oficial de México, los libros de texto de cuarto y de quinto año, y va poniendo lo que dicen y lo que pasó con archivos y con todo lo que realmente ocurrió. Le recomiendo ese libro, se llama México Engañado, de Francisco Martín Moreno, uno de los mejores obras. Don Francisco Martín Moreno, tengo el honor de conocerlo. Iba yo a la capital, comía yo con él
conversamos, charlamos mucho de historia. Lamentablemente, luego se volvió muy dedicado a las novelas históricas. Entonces y esas novelas las volvió como novelas rosas, mucho sexo de los personajes, y que arrebatos carnales, y que la güera, y que se esto, y que se desnudaban ante Iturbide. Entonces ya eso pervirtió un poquito su gran obra. Pero tiene obras brillantes como México Negro, ¿okay? Como México Acribillado, como México Secreto, y la que les comento, que es una de las últimas, de las mejores para mí, que es México Engañado, que pueden encontrar en cualquier librería. Esto sí, el libro está bastante gordo, y hasta la edición del 2019 era un águila mexicana vendada a los ojos, ¿okay? Con una bandera mexicana. Es interesante ese libro, México Engañado, se los recomiendo, ¿okay? Porque ya te desmenuza sobre todo las mentiras de los libros de texto. Te pone esto dice y esto es, y lo dice fulano, mengano, igual te pone las fuentes. O sea, no lo dice él, te pone las fuentes de dónde sale, pam, pam, todo. Muy interesante es esa obra. Bueno, entonces, nunca se le desterró Gómez Farías por Santana. ¿Derogó sus reformas? Sí. Eso es cierto. Pero no lo destierra. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué se dice que lo destierra? Porque él se autodestierra. ¿Por qué? Y no solamente él, sino toda su camarilla. ¿Por qué? Porque el objetivo de que estuvieran allá había fracasado. La idea era debilitar al país para que entraran los norteamericanos y se lo comieran. Pero al pasar lo que pasó, ya Gómez Farías no tenía razón de ser para los norteamericanos que estuviera aquí. Y entonces él se traslada a Washington. Si seguimos la pista y las huellas de Gómez Farías, aparece en Washington. Y casi toda esta época de Santana, para su información, se encuentra en la Universidad de San Antonio, en Texas. Allá está casi toda la documentación. Qué casualidad, ¿no? Allá está todo. Y ahí te lo dicen. Efectivamente, ahí está, en la Universidad de Austin. No de San Antonio, perdón, de Austin. Me equivoqué, desde Austin, Texas. Allá está. Gómez Farías se traslada a la ciudad de Washington. ¿A qué? A ponerse bajo las órdenes del gran maestre de su grupo masónico, que era precisamente Joel R. Poinsett, que había sido desterrado, ese sí, por Vicente Guerrero. Más que desterrado, expulsado, porque no lo podía desterrar, pues no era nacional, era expulsado. Entonces él estaba en Washington. ¿Por qué en Washington? Porque era el agente masónico de la Casa Blanca. Era el puente del presidente Andrew Jackson para los asuntos mexicanos. Y su camarilla eran los masones mexicanos: Zavala, Mora, Guerrero, Gómez Farías. Entonces cuando Santana destruyó esto, que en gran parte salvó a México, eso no lo dicen, muchos se fueron. Zavala, por ejemplo, se fue a Europa un tiempo, y lo mismo que José María Luis Mora. Pero Gómez Farías, que era el que había dado la cara y era el personaje principal, se va a Estados Unidos. Y es ahí en Washington donde, siguiendo su pista, en 1834 y 35, está en Washington, D.C. Está, ¿okay?, como convidado de piedra en las reuniones que tiene Jackson con Poinsett. Porque aunque Poinsett ya no era el embajador de México, para Jackson era el encargado de los asuntos mexicanos. Entonces él era la llave para empezar a desarmar el México hispano para comérselo ellos. Y ahorita había tenido un obstáculo: Santana.
Entonces había que hacer un plan B. Y es ahí donde empieza, y está en la Universidad de Austin, está en la Universidad de Austin donde dice el expediente The Business of Texas, el negocio de Texas. El plan B era, si no podemos desarmar a México entero, vamos a pedacitos. ¿Y por qué Texas? Porque Texas estaba lleno de norteamericanos. Por un error de la política virreinal y luego por una dejadez de los primeros presidentes, Texas se había llenado de norteamericanos. El único presidente que había tratado de detener esta invasión pacífica a Texas era Anastasio Bustamante, que había dictado leyes, como les comenté la vez pasada, que consistían en que para entrar a Texas, cualquier norteamericano tenía que ser católico, tenía que ser en un lugar donde hubiera más mexicanos y tenía que acatar las leyes mexicanas. Lamentablemente eran leyes del papel. No había fuerza para ejecutarla. El gobernador Mier y Terán tenía una pequeña guarnición que no se daba abasto en un territorio muy grande, el estado más grande quizá que tenía en ese entonces México. No podía aplicarlo, pero los que entraban les valía 20 esas normas de Bustamante. Ni eran católicos, se asentaban en ciudades donde ellos eran mayoría y traían sus esclavos negros. Entonces no respetaban la ley mexicana, no respetaban nada. Lo cual, al cabo de unos años, ya los primeros asentamientos de Texas, como viene siendo San Antonio, Béjar, San Jacinto, ya la mayoría eran norteamericanos y muy pocos mexicanos. Por eso se suicidó el gobernador de Texas, Mier y Terán, porque se dio cuenta que Texas estaba perdiendo de una manera, no necesitaban arrebatárselo, se estaban mete, y el gobierno mexicano no lo impedía. No lo impedía. Y por eso don Manuel Mier y Terán se suicida en la tumba de Iturbide, precisamente. Clava su espada, cruza Tamaulipas y se suicida. Entonces, Texas, para este momento, ya era el objeto principal para quitárselo a México. Era uno de los asuntos secretos, the secret business, top secret of the United States of America. O sea, era el secreto mejor escondido del gobierno de Jackson, de Andrew Jackson, el vencedor de los ingleses en la batalla de 1812, ahora presidente de los Estados Unidos. Y para eso había toda una maraña que había que adueñarse de Texas. Como les estorbó el hijo de Moisés Austin, que fue el que se le concedió el permiso desde la época virreinal para poblar Texas a algunos norteamericanos, y su hijo Stephen o Esteban Austin, ¿okay?, se expuso al brinco, lo eliminaron, o sea, lo hicieron a un lado. Y es cuando van a mandar a un personaje totalmente a favor de los Estados Unidos, americano, que no vivía en Texas, no era tejano. Samuel Houston, él era el brazo armado de los Estados Unidos. Y Jackson le mandaba un montón de hombres no uniformados. Se iban a colar entre los tejanos, porque la idea era que no pareciera una invasión norteamericana. O sea, que si en un caso dado estallase la guerra y la ganaba México, Estados Unidos se deslindaba de cualquier cosa. Esos no son soldados, no son americanos, son desertores. Es un problema interno entre ustedes. No tenemos nada que ver nosotros. O sea, esa era toda la trama. Le estaban metiendo gente. Si ganaban, entonces sí les quitaban Texas. Pero si perdían, ellos se deslindaban. Totalmente, ni modo. ¿Okay? Eran desertores que cruzaron la frontera y ayudaron a los rebeldes tejanos, pero no tenemos nada que ver con ellos. Pero también los norteamericanos
subestimaban la inteligencia del gobierno mexicano. A ver, vamos a analizar esto. Los Estados Unidos pensaban que los mexicanos eran como los que estaban junto a ellos. O sea, indios. Hasta cierto punto, bárbaros, como les decían ellos. No pensaban nunca, o no pensaron nunca, que había una clase ilustrada mexicana. Una clase ilustrada, culta e inteligente, que había sido alumna de los jesuitas. Eso no lo pensaron. Ellos pensaron que eran como los apaches, como los comanches. A lo sumo como los aztecas. Por lo tanto, no vieron ningún problema en que ellos fueran a avanzar casi como en una tranquilísima luna de miel. Avanzar a un paseo por el campo. Y de hecho nos van a dar cuenta hasta el 47. Cuando se den cuenta de que no, que el concepto que ellos tenían en su mente no era la realidad. Por eso les va a costar una guerra tremenda que va a venir luego. Pero eso pensaban ellos, que eran gente tan bruta, tan ignorante, tan bárbara, tan indígena. Para los americanos, te hablo de lo que pensaban ellos. No van a pensar que su servidor piensa así, de ninguna manera. Entonces, no captaban, porque no lo captaron durante muchísimos años, que había grupos muy cultos y grupos totalmente incultos. Gente muy indígena. Ellos solo veían a la gente muy indígena y sobre todo, ni siquiera a los indígenas que tenían cultura, sino los indígenas del norte, que viene siendo el sur de ellos. Comanches, apaches, todo ese tipo de gente. Y así creían que eran todos. Uno que otro que tal vez oían hablar bueno, pero no lo pensaban realmente así. O si lo pensaban por los hijos de Poinsett, pensaban que eran unos cuantos, unos pocos, no tantos. Nunca se imaginaron una auténtica defensa como la que va a pasar. El hecho es que el The Business of Texas, el negocio de Texas, va a ser lo que ahora va a prepararse por Estados Unidos en época de Santana. ¿Cómo lo van a hacer? Por lo pronto ya eran mayoría. Los mexicanos eran ya minoría en Texas, malamente. Segundo, no se aplicaban las leyes como debía ser, porque el centro del país, por la lejanía que implicaba Texas, las pocas ciudades pobladas que habían, como San Antonio, como Béjar, como Galveston, no las tomaban ni en cuenta. Y eso hizo que los norteños de Estados Unidos entraran y se posesionaran y crearan comunidades, muchas, donde ya ni hablaban español, ni eran católicos, ni reconocían las leyes mexicanas. Lo cual esto era ya un síntoma de que si esto no se corregía, algo iba a ocurrir. Sin embargo, volvemos a lo mismo. Santana no era precisamente un hombre inteligente, era un hombre popular, cierto. Y no le importaba lo que estaba pasando allá, pero allá estaba gestando todo un movimiento. Y entonces es aquí, en 1836, cuando Jackson va a mover sus fichas del ajedrez. Poinsett y Zavala a Texas, Gómez Farías en la Casa Blanca, para empezar lo que ya les dije se llamaba The Business of Texas. Es decir, hay que adueñarse Texas. Muy bien, pues entonces, ante esta situación, Zavala compra un terreno en Texas y va a hacer una hacienda para vivir ahí, a la que le va a poner por nombre Zavala Point. Ese point significa Poinsett. Y ahí va a vivir. Y ahí, en ese lugar, muy cerca de San Antonio, se van a preparar todas las conspiraciones para arrebatarle Texas a México.
Solo estaban esperando el momento importante para hacer esto. Mientras Gómez Farías, con un inglés bastante bueno también, se quedaba en la Casa Blanca. Poinsett iba y venía. Zavala se pone en contacto con Houston. Houston era el encargado, el que recibía por la frontera norte de Texas las armas norteamericanas, por si acaso México se ponía pesado, y había que haber una guerra contra México. Pero el objetivo para 1836 era segregar a Texas de la República Mexicana. Ese era el objetivo. Y el objetivo se dio. Mejor dicho, el pretexto se dio. ¿Cuál fue el pretexto? Santa Anna, para 1800, finales del 35, principios del 36, se dio cuenta que ni él ni nadie entendía la Constitución Federal. El federalismo había fracasado. De 1824 que se instaló a 1835, apenas 11 años, habían pasado, echen pluma, Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero, Anastasio Bustamante, Manuel Gómez Pedraza, Gómez Farías y Santa Anna. 6 presidentes en tan solo 11 años. Nadie entendía qué era federación. Las palabras proféticas de Fray Servando Teresa de Mier en el Congreso Constituyente de 1824 se estaban cumpliendo. Nadie va a entender qué es esto de federación. Va a ser un fracaso la República Federal. No va a funcionar. Ese fue, la profecía de Baltimore, de Fray Servando Teresa de Mier. 11 años después, el federalismo era un fracaso. Y es cuando Santa Anna entonces decide dar un giro. Si el federalismo ya pasó, o ya fue, como dicen los jóvenes hoy en día, entonces vamos a dar una vuelta a esto. No podemos volver al imperio, porque yo soy enemigo de los tiranos. Iturbide y todo el imperio no queremos que vuelvan. Pero vamos a buscar algo intermedio. Y entonces a Santa Anna se le ocurre fundar la República Centralista. Y ese va a ser el pretexto para que Texas se declare independiente. Pero esto lo veremos la próxima semana. Muy buenas noches, y pues feliz inicio de año.